precisamente, vuelvo a leer, ya no son 10, acaba de renunciar uno más. Son 11 los abogados que han dejado la Comisión de Constitución del señor Omar Chejade. Óscar Urbiola, César Landa, Javier de Belaunde, Luciano López, Elena Albites, Betsabe Marciani, Elizabeth Salmón, Rocío Villanueva, Juan Carlos Ruiz Molleda, Pedro Cateriano, que ya se conecta con nosotros, y el doctor Samuel Abad. 11 en total. Señor Pedro Cateriano, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Encantado de estar con usted. Nunca tan escueta y tan directa una carta de renuncia, por lo menos que yo haya tenido a la vista. Sencillamente usted dice, de mi consideración, renuncio a su comisión, chau, hasta más vernos. Firmado Pedro Cateriano Bellido. Las razones que usted, digamos, podría desarrollar esta noche, debo inferir, y usted nos va a explicar, tendrán que ver con los visos de inconstitucionalidad de las normas aprobadas en esta reforma constitucional que no sé si usted tiene algún precedente, se hayan cambiado tantos artículos de la Constitución en tan poco tiempo. ¿Cuál sería el camino para corregir este error? A ver, primero habría que señalar lo siguiente. Una vez más se prueba el peligro que constituye para el país tener un parlamento unicameral. No es aceptable que un debate de esta importancia se realice un domingo por la tarde sin la participación ciudadana y que entre gallos y medianoche un aspecto tan delicado como es la reforma constitucional se apruebe prácticamente actuando como una turba parlamentaria. Pero ¿qué es lo delicado acá, Jaime? No solo se afecta la estabilidad política del país, sino la estabilidad jurídica y, por lo tanto, el clima de confianza en el Perú. ¿Qué es lo primero que hace un inversionista extranjero al ver esta conducta del Parlamento? Y en ese país son capaces de modificar la Constitución un día domingo en la tarde. ¿Qué garantía jurídica puede dar este Parlamento ante problemas espinosos o de vigencia del Estado de Derecho? Creo que el Congreso no ha medido las consecuencias letales que significan para el país perder la reputación democrática. Ahí permítame una interrupción. ¿No ha medido o, digamos, hay también una mezcla de querer responder como una suerte de vendetta, que es lo que ha reclamado el Poder Ejecutivo? O sea, el Poder Ejecutivo pide inmunidad parlamentaria, muy bien, vamos a quitarle la inmunidad a todos. Ya ha pagado pato el defensor del pueblo y los magistrados del TC. ¿Le ve usted un cariz así? Bueno, un sector importante de la opinión pública coincide con lo que usted afirma, es decir, que simplemente esta ha sido una respuesta política a la acción del gobierno. Puede ser, pero creo que más grave es lo que trae como consecuencia posteriormente. Claro. Porque si un parlamento no realiza su tarea legislativa de manera reflexiva, pensando en el interés del Estado, en la democracia como forma de gobierno, simplemente estamos a puertas de una situación inaceptable para el país y para un sistema democrático. Ajá. Pero, no hay a que ver, olvidar usted al renunciar... que la Constitución precisamente como instrumento jurídico nace en el mundo para frenar el ejercicio del poder. Y eso es algo que tiene que respetar el Congreso. De acuerdo. Si el Yo le decía, usted y otros 10 abogados, al renunciar a la Comisión de Constitución de Omar Chejade, lo que están queriendo decir es que la comisión ha trabajado mal, es decir, que hay algo que ha nacido mal en la propia comisión y están responsabilizando al propio señor Chejade por su actuación. Explíquenos qué ha hecho mal el señor Chejade, por qué lo abandonan así. Bueno, en primer lugar, el Consejo Consultivo, tal como lo dice su denominación, debió haber opinado un tema tan delicado como este.
sino para qué está el Consejo Consultivo. Cuando se va a debatir una reforma constitucional no se le tiene en consideración. Es por esa razón que renuncié a formar parte de ese Consejo Consultivo y también un número considerable de respetados colegas. En todo caso, lo que se prueba es que la confrontación permanente entre los poderes del Estado no conduce a nada. Estamos en esta situación desde que fue elegido Kuczynski. Se forzó la renuncia de Kuczynski, primero con una llamada vacancia express, luego con su renuncia. Continuó la confrontación, se disolvió el Congreso, que violó el orden constitucional, negándole la cuestión de confianza al señor del Solar, y cuando todos pensábamos que retornaría la ecuanimidad al país, vemos que esto no ocurre. Entonces lo que sí estamos obligados a hacer nosotros es a exhortar a ambos poderes del Estado, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, para que retorne la calma y no continuemos con esta confrontación que simplemente no conduce a nada. Ahora, hay varias cosas en el detalle, a una acentuación de la crisis, para ser más preciso. ¿Cómo, perdón? No le escuché lo último. Que la confrontación lo que conduce es a la acentuación de la crisis. Acentuación de la crisis, ciertamente. Estamos por eso en esta crisis de la crisis, pero yo quería ir al detalle, a la letra chica. Y una de las cosas que han observado abogados reputables como usted tienen que ver con los delitos contra la administración pública. Y esta figura se ha cambiado en la Constitución. Falta la segunda votación, pero vamos, lo que se ha votado es que el presidente puede ser denunciado por delitos contra la administración pública en el ejercicio de su mandato e incluso por asuntos referidos a situaciones ocurridas antes de su mandato. Revisando con lupa la ley, existen tipificados en la legislación penal 70 delitos, más o menos, contra la administración pública. ¿Considera usted que lo aprobado por el Congreso busca configurar un escenario de vacancia contra el señor Kuczynski, empapelarlo de tal forma que este Congreso buscará arrinconar al presidente Vizcarra, quise decir, al presidente Martín Vizcarra? Bueno, habría que señalar en primer lugar que la reforma constitucional, como toda ley, no tiene efectos retroactivos. Pero acá sí hay una situación preocupante. Si al expresidente Kuczynski se le intentó vacar con el fuero especial de protección, ¿qué va a ocurrir con un siguiente Congreso cuando un presidente, y eso es muy probable, no tenga mayoría parlamentaria? Es decir, va a caer casi como un jefe de gobierno en el sistema parlamentario. Los votos de censura en el parlamentarismo permiten la caída de los jefes de Estado, de gobierno, mejor dicho. Entonces, lo que ha habido acá es simplemente una desnaturalización del sistema político imperante en la Constitución. En un debate en donde no ha habido cotejo de ideas, análisis jurídico, ni tampoco un, diríamos, sereno juicio de lo que está pasando en el país y de lo que ha acontecido en nuestra historia republicana, Jaime, porque no podemos nosotros todavía gobernarnos cuando un presidente no tiene mayoría parlamentaria propia. Recordemos, Bustamante y Rivero, Belaúnde terminaron en golpes de Estado, Toledo acabó con las justas, Alan García en su segundo mandato pudo acabar porque pactó con el fujimorismo, lo que Velázquez Quequén llamaba la alianza estratégica. Humala también acabó con las justas y Kuczynski cayó. Entonces, si con todas esas protecciones los presidentes, mejor dicho, con esa protección constitucional, los presidentes han tenido dificultad para gobernar con una mayoría opositora, ¿qué va a ocurrir o qué podría ocurrir en el país
cuando no cuente con ese fuero constitucional de protección. Ahora, usted cita Bustamante, Belaúnde en su primer gobierno, casos emblemáticos de inestabilidad política, pero usted en su carrera política, congresal y en el Ejecutivo, ¿había visto una cosa así? Es decir, ¿esto tiene precedentes en la historia reciente? Primero, cambiar la Constitución de esta forma, tan corta y tan tremenda, y que se abra un escenario de inestabilidad total, es decir, vamos a tener eventualmente a los ministros compareciendo ante los juzgados mañana, tarde y noche, y al presidente lo van a poder citar, empapelar, denunciar fiscalmente, llevarlo a cortes penales, digamos, al tono y al ritmo que el Congreso ponga la danza. Porque además ellos se han protegido de un fuero extraordinario, está en el artículo 93 de esta reforma, que ellos no responden ante nada ni ante nadie. ¿Esto tiene algún precedente? Ojalá eso no ocurra, Jaime, sería el peor escenario para el país, sobre todo a puertas de las elecciones generales. El gobierno, en el año que le resta, debería, en primer lugar, enfrentar en esta recta final la crisis sanitaria del coronavirus. La hemos dejado de lado, pero sigue siendo un problema de gravísima atención. Y bueno, ya el momento del debate político sea la campaña electoral, pero no precipitar en este contexto una inestabilidad política que, repito, no conduce a nada, más aún cuando estamos hablando de una situación económica delicada a nivel internacional, en donde se requiere naturalmente la unidad y el esfuerzo de todos para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Es decir, en lugar de trabajar para enfrentar la crisis, repito, la estamos ahondando, cosa que realmente resulta inexplicable. ¿Usted espera que con las renuncias, 11 en total hasta esta hora de la noche, de abogados como usted, integrantes o que integraban el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, espera que la Comisión de Constitución del señor Chejade recapacite? O sea, ¿usted cree que estas renuncias van a remover el asiento del señor Chejade y pueda reconducir una reforma que no genere esta inestabilidad aparente que personalidades como usted están anticipando? No quisiera entrar a especular sobre lo que haría el señor Chejade o no, o el congresista Chejade. Lo que debería hacer. Lo que sí creo, y en este sentido lo digo por experiencia vivida, también he sido primer ministro cuando hubo confrontación entre los poderes del Estado, lo que se requiere es hacer un llamado a la calma, a recapacitar y a que se retorne la senda del diálogo. Creo que ahondar este enfrentamiento resulta desde el punto de vista político y económico para el país suicida realmente. Tomando una rápida temperatura en las bancadas y considerando la alta votación que ha tenido esta reforma constitucional tan veloz, ¿cuáles serían las salidas para usted si la segunda votación refrenda a la primera, es decir, yendo al peor de los escenarios? ¿Existe la posibilidad, y no lo ha descartado esta noche antes que usted, el ministro de Justicia, que el Ejecutivo pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad? ¿Ese sería el primer camino? Bueno, el ministro de Justicia ha sido claro, yo vi la entrevista, Jaime, pero también la presidenta del Tribunal Constitucional ha señalado que el tribunal podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también recurrir, no hay que olvidar que el presidente de la República sí puede acudir, por ejemplo, en consulta directamente a la Corte Interamericana, porque acá ciertamente hay una afectación a la tarea que con independencia y protección debe realizar, por ejemplo, los jueces constitucionales. Yo creo que eso es claro. Un juez constitucional sí requiere una inmunidad para actuar con libertad, para no estar sometido, para no obedecer órdenes, sino para actuar con criterio de conciencia e independientemente. Entonces,
Recordemos que cuando el fujiaprismo se quiso cargar al Tribunal Constitucional, los magistrados obtuvieron una medida de protección ya del sistema interamericano. Yo no creo que la presidenta del Tribunal Constitucional, Ledesma, se haya excedido o adelantado opinión. Más bien lo que ha hecho es defender el fuero y anunciar una posible acción ante esta acción que todavía no se ha concretado del Congreso, pero que evidentemente afectaría la independencia del órgano de control de la Constitución. No descartemos, por lo tanto, que también no solo el Tribunal Constitucional recurra a la Comisión Interamericana, sino que el presidente Vizcarra, que tiene esa facultad legal, también pueda ir en consulta a la Corte Interamericana. Eso no hay que descartarlo. Bueno, tremendo lo que está ocurriendo. Dígame. El presidente de la República tiene la obligación de defender el orden constitucional con todos los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance. Y ese campo también lo constituye el sistema de justicia interamericano, como lo ha señalado la presidenta del Tribunal Constitucional, que en esta ocasión sí coincido con ella. Ese entonces podría ser el camino. El Ejecutivo tiene esa facultad, recurrir al sistema interamericano. El Tribunal Constitucional también, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y quien, junto a 10 abogados más, han renunciado al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. Muchas gracias por esta entrevista, doctor Cateriano. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Ya habló, es cierto, la presidenta del TC, Marianela Ledesma, quien ha sido citada por el doctor Pedro Cateriano, pero vamos a la pausa y le vamos a hacer las preguntas sobre esta situación de convulsión, de inestabilidad que describen muchos, a otro magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, quien viene tras la pausa, porque nada está dicho.